Vamos a comenzar con la intervención de Virginia Bonato, que es profesora en la Universidad Nacional de La Plata, también investigadora del CONICET en Argentina. Ella también es directora de la revista Descentrada, revista interdisciplinaria de feminismos y géneros. Sus investigaciones se centran en la literatura española contemporánea, la perspectiva de género y los vínculos transatlánticos entre España y Argentina. Y ha editado, junto con Mariela Sánchez, pues un volumen titulado Espacio, Memoria y Género, Españolas y Argentinas en contextos de guerra, dictaduras y exilios. Y más recientemente también es autora del libro Restaurar la Palabra, novela, género y memoria en la España de los años 90. El título de su comunicación es Pensamiento anarcofeminista en la poesía de la guerra, de Lucía Sánchez Saornil, una lectura del romancero de mujeres libres. Y pues voy a darle paso a ella. Si tienes que compartir algo, Virginia, pues puedes hacerlo también y lo vemos desde aquí, desde la sala. Bueno, entonces voy a dar inicio a la lectura de mi ponencia, que se titula Pensamiento anarcofeminista en la poesía de guerra de Lucía Sánchez Saornil, una lectura del romancero de mujeres libres. El título de esta ponencia menciona en primera instancia el referente ideológico o temático que sirve de entrada a la lectura de un corpus poco estudiado y hasta ahora poco conocido, a excepción de los esfuerzos por sacarlo a la luz por parte de la editora de la CGT española, de una autora también escasamente estudiada, Lucía Sánchez Saornil, única representante de su sexo en el movimiento ultraísta de los años 20 en España, cuando publicaba en muchas ocasiones bajo el seudónimo de Luciano Sansaor, pero que a diferencia de Carmen Conde o de Ernestina Champoussin, no forma parte de las filas de la generación del 27. Y entrar a un poemario a través de un encuadre ideológico resulta también delicado. Puede, por caso, reiterar de otra manera la postergación que, por provenir de una mujer y de clase obrera, la obra poética de Sánchez Saornil sufrió en el canon de las letras hispánicas. Quisiera sortear ese riesgo proponiendo otro, el de entender, en el contexto más amplio de esa poesía de urgencias que fue el romancero de la Guerra Civil Española y que significó la aniquilación de la vanguardia estética y el viraje de la literatura hacia una abierta función social y comunicativa, entender, digo, este conjunto de romances, el romancero de mujeres libres, publicado en 1937 en la editorial de la organización Mujeres Libres, como una última apuesta vanguardista antes del exilio exterior y luego interior de la autora, que iniciaría su largo derrotero en 1939. Pero para avanzar sobre lo que entiendo por vanguardia para la poesía de guerra, algo que tal vez suene como un oxímoron si se sigue, insisto, la habitual idea de que el romancero de la guerra civil le dio un portazo a la experimentación de índole estética previa, debo primero especificar cuáles fueron los rasgos distintivos de esa rama, ese desprendimiento, a veces esa renegación del movimiento ácrata que fue Mujeres Libres. Permítaseme entonces un breve rodeo histórico y conceptual. Sabemos que para el pensamiento anarquista, la dominación en todas sus formas, la ejercida por gobiernos o instituciones religiosas o mediante las relaciones económicas, es fuente de todo mal social. El anarquismo va más allá del socialismo marxista al desarrollar una crítica que no se detiene únicamente en la dominación económica y en la necesidad de una reestructuración del sistema de clases, sino que se vuelve independiente al Estado, a la jerarquía y a las relaciones de autoridad en general. Para ellos, el poder tiene su propia lógica y la aspiración es la abolición de la jerarquía y de las relaciones estructuradas de dominación para crear una sociedad basada en la igualdad, la mutualidad y la reciprocidad, donde cada persona sea respetada y valorada como individuo. Y valga aquí la aclaración de que se trata de un anarquismo que es muy distinto a la caracterización de libertario que está haciendo nuestro presidente actual en Argentina para en realidad ejercer una política violentamente de derecha, ¿no? Bueno, sigo. Para la teoría del cambio social anarquista, los medios deben ser coherentes con los fines. No se puede dirigir por la fuerza a las personas hacia una sociedad futura, sino que ellas mismas deben crearla, haciéndose conscientes de sus propias habilidades y capacidades en el proceso.
Es por ello que la educación y las iniciativas de alfabetización, capacitación y concienciación, así como los proyectos editoriales, periódicos, revistas, divulgaciones científicas y literarias, fueron fundamentales dentro del movimiento ácrata. En España, ya desde el siglo XIX, como puede verse en el Congreso Anarquista celebrado en 1872, la subordinación de las mujeres, tanto dentro como fuera del hogar, fue un tema abordado específicamente como problema que debía solucionarse si se quería lograr la emancipación humana, aspecto que guarda relación con la corriente bakuninista mayoritaria en España. En esta línea se inscribieron dos posiciones que diferían en las soluciones propuestas a la subordinación. Una, influenciada por el marxismo, suponía que la abolición de la propiedad privada y del capitalismo terminaría con la opresión de las mujeres. La otra posición puede caracterizarse, y así lo hace Mary Nash, como anarcofeminista. Fue minoritaria y mantuvo la necesidad de las mujeres de abordar la doble explotación a la que estaban sometidas, haciendo hincapié en que la emancipación de las mujeres debía ser obra de las mujeres mismas. Pero volviendo al pensamiento anarquista más amplio y a la cuestión femenina, es un hecho comprobado que ni la teoría ni la práctica concreta del anarcosindicalismo español fueron igualitarias. Pocos autores, de hecho, dieron prioridad a la emancipación de las mujeres, y si lo hacían, resultaba un asunto secundario a la emancipación de los trabajadores o un problema que sería resuelto el día después de la revolución. Además, las burlas y el descrédito manifestados hacia las mujeres que participaban de los mítines por parte de los compañeros de la CNT y las FAI fueron aspectos concretos y sufridos por la totalidad de las militantes que contradecían las bases teóricas del movimiento. Y acá pueden verse algunas citas de artículos de Lucía Sánchez Adornil donde ella opina al respecto. En este marco, la fundación de la organización Mujeres Libres, gracias a las iniciativas de Lucía Sánchez Adornil, Mercedes Camposada y Amparo Poch, y la creación de la revista Mujeres Libres, que lanza su primer número en mayo de 1936 y se interrumpirá con el fin de la guerra, fueron esfuerzos por desafiar al mismo movimiento anarcosindicalista para que cumpliera su promesa hacia las mujeres. Y también esfuerzos por capacitar a las mujeres obreras, destinatarias prioritarias de la publicación, para que reclamaran el lugar que les pertenecía tanto dentro del movimiento como en la sociedad en general. No es un dato menor el hecho de que en la revista se omitiera por completo la palabra anarquismo o el adjetivo anarquista. No se mencionaba esa palabra, ni que, a pesar del apoyo individual de compañeros y compañeras, como de algunos colectivos puntuales, esta publicación, Mujeres Libres, no fuera reconocida por los periódicos ácratas más importantes, como por ejemplo Solidaridad Obrera, ni por las organizaciones anarquistas en general. El segundo aspecto, este desconocimiento, este silencio, ilustra el silencio considerado absurdo por Sánchez Adornil, en una carta dirigida al director de Solidaridad Obrera, que agudiza el carácter vanguardista de una empresa de tal envergadura. El segundo aspecto, la omisión de la palabra anarquista, habla del trabajo sobre la forma, la omisión de un significante fundamental como apuesta enteramente disruptiva y movilizante. Con todo, ninguna de las referentes del anarquismo femenino aceptó el adjetivo feminista para describir acciones que hoy en día se inscriben claramente dentro de ese movimiento y que, como señala Marta Ackelsberg, fueron pioneras en relación con muchas de las ideas y apuestas del feminismo de la tercera ola. Aunque el feminismo representaba en la España de los comienzos del siglo XX una perspectiva sobre cómo alcanzar la igualdad de las mujeres, las anarquistas fueron muy críticas con los análisis feministas acerca de la subordinación y de las estrategias para la emancipación, a lo que se sumaba una completa desidentificación con la procedencia de clase de las feministas, en su mayoría pertenecientes a la burguesía ilustrada. La crítica del movimiento anarquista al feminismo era hacia las bases estatistas y parlamentaristas propias de las formas burguesas de hacer política, y a lo que veían como feminismo de salón. Eso se puede ver, por ejemplo, en un ensayo de Federica Montseny,
que cité un fragmento. La opción sufragista era considerada como una tendencia a hombrearse y como la imposición de cierta feminocracia. Cuando hablamos hoy de anarcofeminismo para caracterizar un pensamiento y una acción directa durante los años 30, debemos ser conscientes de que estamos usando una categoría actual, anacrónica en términos históricos, pero necesaria porque visibiliza, de un lado, la similaridad de las formas pasadas y presentes de hacer política con perspectiva de género, y del otro, la extraordinaria modernidad de mujeres libres. El romancero de Mujeres Libres, firmado por Lucía Sánchez Saornil, recoge 7 composiciones poéticas aparecidas previamente, algunas de ellas, en la revista Mujeres Libres y otras en la revista Umbral, semanario valenciano del que Saornil fuera redactora entre 1937 y 1939. La inscripción de este volumen en el campo más amplio de la poesía de guerra tiene ciertas particularidades. La idea de crear un romancero de la guerra se formaliza en septiembre de 1936 en las páginas del folleto El Mono Azul, órgano de difusión de la Alianza de Intelectuales Antifascistas madrileña, formación vinculada al gobierno de la República y de ideología preeminentemente comunista. En el número 5 de esta publicación, Lorenzo Varela, que junto con Rafael Alberti fue uno de los impulsores del romancero, firma una proclama titulada El romancero de la guerra civil, en la que fusiona la voz del poeta con la del pueblo y augura el inicio de la nueva poesía épica. Lo vemos en la primera cita. A partir de entonces, El Mono Azul dedicaría una página en todos sus números para difundir romances de autores conocidos y anónimos y editaría en 1937 El Romancero General de la Guerra de España, en ocasión de la celebración del Segundo Congreso Internacional de Escritores Antifascistas. La publicación de romances en la prensa y en volúmenes específicos fue un movimiento generalizado, del que ni la revista Mujeres Libres ni Saornil estuvieron ajenas. Pero al observar las características del romancero anarcofeminista que nos ocupa aquí, algunas evidencias saltan a la luz. En primer lugar, Saornil está compartiendo, como lo hiciera con el movimiento ultraísta en los años 20, una tendencia más amplia con otros poetas contemporáneos, pero en su iniciativa hay un desvío significativo. Es forzoso considerar que el destinatario de esta poesía deja de ser el pueblo para pasar a ser los individuos, que, como ya había dejado en claro en distintas intervenciones públicas, deben poder diferenciarse de la masa anónima, del mero, cito, conglomerado sin carácter y sin conciencia. La tarea de capacitación emprendida por el anarquismo femenino supo, como ninguna otra iniciativa de mujeres en el período, que no alcanzaba con promover la emancipación de los trabajadores, sino que había que instalar el asunto de la diferencia sexual y del género, no mencionado, claro está, con estos términos, porque para una auténtica revolución debía tomarse conciencia de la situación de cada uno en el mundo del trabajo y de la familia, y de los condicionamientos históricos e ideológicos que limitaron la capacidad intelectual y la autonomía de las mujeres. En el romancero de Saornil, el protagonismo de las mujeres se sitúa en 2 niveles. Hay 2 romances dedicados a mujeres que por distintos motivos fueron heroínas de la República. Encarnación Jiménez, obrera fusilada en Málaga por el Ejército Nacional por lavar ropa de milicianos, y María Silva Cruz, apodada María la Libertaria, conocida en toda España por su participación en los sucesos de Casas Viejas en 1933 y fusilada a comienzos de la guerra. De los 3 romances dedicados a figuras destacadas de la guerra, es llamativo que 2 se centren en mujeres. El tercero, en cambio, está dedicado al líder anarquista mítico Buenaventura Durruti. En otro nivel, las mujeres aparecen en este romancero distinguiéndose entre el pueblo heroico por su valentía, como se observa en los versos finales de esta cita del romance Madrid, Madrid, mi Madrid.
leído por radio durante el asedio de noviembre del 36 y luego publicado en Mujeres Libres. O también aparecen estas mujeres cumpliendo con el rol consabido de madres de héroes, que era un asunto, un motivo muy reiterado en el romancero de la Guerra Civil más amplio, la figura de la madre, pero en este caso se trata de una figura que aparece representada a partir de un desplazamiento muy sutil, pero muy interesante. En el romance 19 de julio, la madre que quedó llorando cuando el hijo se marchó al frente y que podrá estar tranquila porque, como dicen los últimos versos, 1000 hermanos valientes, hijos de su misma entraña, aun cuando no los pariera, la defenderán. Esta madre es invocada en una escena de inusitada intimidad entre dos combatientes que con las bocas pegadas a la tierra, como se ve en los primeros versos, y las manos entrelazadas esperan el ataque. Veamos ahora brevemente cómo se configuran los personajes femeninos en los dos romances dedicados a las heroínas Encarnación Jiménez y María Silva, y que a diferencia de la tendencia a la domesticación más amplia que se ve en el romancero, resultan vehículos para la transmisión de un saber histórico y político que articula con la labor propagandística y pedagógica del pensamiento ácrata de Mujeres Libres. Esto sucede sin abandonar jamás el trabajo con la forma, que nos remite a la extensa trayectoria poética de Saornil, interrumpida desde 1929, cuando la autora se lanza de lleno a la militancia y la oratoria anarquistas. Vemos entonces cómo en el romance de la libertaria el destino trágico de María Silva no podrá comprenderse sino como resultado de la toma de conciencia política que raía como una lima la carne de su cerebro. Y cómo su condición de niña pobre, sin pan, sin libro y sin credo, queda establecida como primera caracterización de la heroína. La preferencia por zonas del cuerpo que no tienen lugar en la tradición poética como el cerebro, la lengua, las entrañas, las piernas, desplaza a la heroína del cuadro más tipificado para la representación poética de mujeres jóvenes o víctimas durante la Guerra Civil y le devuelven, por vía de un lenguaje que sin abandonar la función referencial se presenta como vanguardista, la condición de cuerpo situado en las tramas de poder que urden la historia. Por su parte, el carácter de víctima de Encarnación Jiménez en el romance de la vida, pasión y muerte de la lavandera del Guadalmedina queda acentuado como condición previa a la feroz participación de las fuerzas fascistas que injustamente la juzgaron y luego la fusilaron. Mucho antes de la guerra, ella tenía ya, cito, la rodilla hincada en tierra. Su cuerpo sufría los dolores del trabajo esclavizante y de la ignorancia heredada. Con la defensa de la República y la Revolución, Encarnación Jiménez, en todo caso, solo cambió de amos, como dicen los versos de la última estrofa. Cambié ropa de señores, batistas finas y claras, por ropas de miliciano, obscuras y ensangrentadas. Además, la imagen poética del río, cuyas aguas se vuelven torrente de bravura y de sangre en el romancero más amplio de la guerra, han sido para esta mujer cauce de penas amargas, y tampoco sirven como espejo, motivo poético caro a la etapa ultraísta de Saornil, porque las aguas de la poesía no han sabido reflejar los rostros de las mujeres obreras. Cito, siempre estuvo el agua turbia debajo de mis miradas. Nótese por último cómo el título de este romance restablece, junto con el carácter de símbolo que Encarnación Jiménez ya tenía en la propaganda política y literaria republicanas, restablece entonces el título, la condición históricamente situada de la protagonista, que deja de ser una heroína silenciosa para exponer, aunque lo haga con ignorancia, las condiciones de su explotación. Por eso el título dice de la vida, pasión y luego de la muerte.
no está solamente centrado en la escena de la muerte, que es la que más se reproduce en el imaginario republicano. El comentario de estos ejemplos tuvo como objetivo mostrar el carácter singular, que describo como de vanguardia, de la poesía abiertamente social de Lucía Sánchez Saornil. En 1933, 4 años después de publicar su último poema en la revista segoviana Manantial, Saornil publica en el periódico CNT un artículo titulado Literatura nada más, en el que exhibe su completo alejamiento del lenguaje de las vanguardias, a las que califica como iniciativas burguesas, como búsqueda ficticia de la novedad, cito, sueño de ociosos en torno a un mármol de café. El alejamiento de la escritura literaria responde a una búsqueda que ya se expresaba en algunos de los mejores ejemplos metapoéticos de Saornil / Sansaor. La búsqueda de una voz propia, perdida a veces entre palabras exóticas, cito, que se ha confundido con otras voces y se ha torcido con palabras enrevesadas, una voz blanca, no teñida por ningún matiz, aún no moldeada. Son todas citas del yo poético del poema Nostalgia, escrito en 1920. Para encontrar esa voz, Saornil debió abandonar la vanguardia y momentáneamente la escritura literaria. Es sintomático, empero, y da cuenta de un gesto de vanguardismo radical, que su rehabilitación poética haya ido de la mano de un poemario, el único que publicara, firmado ya no por un seudónimo masculino o por alguno de los que solía usar en la prensa anarquista cuando no usaba el anonimato, por ejemplo, firmaba como compañera X o como otra compañera, sino con su nombre y apellido reales, exhibiendo el acontecer de esa voz hallada, al menos circunstancialmente, y que todavía sigue haciendo ruido, porque supo aunar, quizás como pocos, con autenticidad y rigor estético, las dos vanguardias. Bueno, muchas gracias por la atención. Espero